¿Y si te dijera que el futuro de la inteligencia artificial no depende solo de ingenieros sino también de leyes, ética y decisiones colectivas? En este video vas a descubrir cómo se está intentando gobernar algo que evoluciona más rápido que cualquier regulación en la historia. Pero antes de continuar, suscríbete gratuitamente al canal para que entiendas cómo la IA está moldeando tu mundo. La inteligencia artificial no solo transforma lo que hacemos, sino también cómo decidimos que está permitido hacer. Cuando una tecnología adquiere la capacidad de influir en la economía, en la política, en la vida cotidiana y en la toma de decisiones críticas, surge inevitablemente una pregunta que trasciende la ingeniería. ¿Quién establece las reglas del juego? Esa pregunta nos conduce al territorio de la regulación y la gobernanza de la inteligencia artificial, un campo donde el código se encuentra con la ley y donde la innovación dialoga, a veces con tensión, con la responsabilidad. Durante gran parte de la historia tecnológica, la regulación ha seguido a la innovación. Primero se inventa, luego se observa el impacto y, finalmente, se establecen normas para mitigar riesgos. Sin embargo, la inteligencia artificial desafía este modelo tradicional. Su velocidad de desarrollo, su alcance global y su capacidad de generar efectos sistémicos hacen que esperar a que aparezcan los problemas pueda resultar costoso. Por eso, en este caso, muchos actores están intentando anticiparse, diseñando marcos regulatorios antes de que los riesgos se materialicen por completo. Pero regular la inteligencia artificial no es una tarea sencilla. A diferencia de tecnologías más delimitadas, como un medicamento o un dispositivo físico, la IA es una tecnología general. Puede aplicarse en múltiples contextos: salud, transporte, educación, finanzas, seguridad, entretenimiento. Cada uno de estos ámbitos tiene características, riesgos y necesidades distintas. Por lo tanto, una regulación única y uniforme resulta insuficiente. Aquí aparece uno de los primeros dilemas: ¿regular la tecnología en sí misma o regular sus aplicaciones? Regular la tecnología implica establecer principios generales que se apliquen a todos los sistemas de inteligencia artificial. Regular las aplicaciones implica adaptar las normas a contextos específicos. En la práctica, la mayoría de los enfoques combinan ambos niveles. Uno de los conceptos más influyentes en este campo es el enfoque basado en el riesgo. En lugar de tratar todas las aplicaciones de la misma manera, se clasifican según el nivel de riesgo que representan. Un sistema que recomienda películas no tiene el mismo impacto que uno que ayuda a diagnosticar enfermedades o a decidir sentencias judiciales. Por lo tanto, los requisitos regulatorios deben ser proporcionales al riesgo. Este enfoque permite equilibrar dos objetivos que a menudo parecen opuestos: fomentar la innovación y proteger a la sociedad. Una regulación demasiado estricta puede frenar el desarrollo tecnológico, limitar la competitividad y desalentar la inversión. Una regulación demasiado laxa puede permitir la proliferación de sistemas inseguros o injustos. La clave está en encontrar un punto de equilibrio. Pero incluso definir el riesgo no es trivial. El riesgo puede ser técnico, como un fallo en el sistema. Puede ser social, como la discriminación algorítmica. Puede ser económico, como la concentración de poder en ciertas empresas. Y puede ser incluso político, como la manipulación de la información. Cada uno de estos riesgos requiere herramientas de análisis y mecanismos de mitigación diferentes. La gobernanza de la inteligencia artificial no se limita a la regulación estatal. Incluye también normas internas de las organizaciones, estándares industriales, códigos éticos y acuerdos internacionales. Es, en esencia, un ecosistema de reglas formales e informales que guían el desarrollo y el uso de la tecnología. En este ecosistema, las empresas tecnológicas desempeñan un papel central. Muchas de ellas han desarrollado principios de inteligencia artificial responsable y han creado equipos dedicados a evaluar el impacto de sus sistemas. Sin embargo, esto plantea una cuestión importante: ¿es suficiente la autorregulación? Aunque las iniciativas internas son valiosas, también pueden estar influenciadas por intereses comerciales. Por eso,
La supervisión externa sigue siendo fundamental. Los gobiernos, por su parte, enfrentan el desafío de regular una tecnología que evoluciona rápidamente. La legislación tradicional suele ser más lenta que el desarrollo tecnológico. Esto puede generar un desfase entre lo que la ley contempla y lo que la tecnología permite. Para abordar este problema, algunos países están adoptando enfoques más flexibles, como regulaciones basadas en principios en lugar de reglas rígidas. Otro elemento clave es la cooperación internacional. La inteligencia artificial no respeta fronteras. Un sistema desarrollado en un país puede ser utilizado en otro, y los datos pueden fluir a través de múltiples jurisdicciones. Esto hace que la regulación puramente nacional sea insuficiente en muchos casos. La coordinación entre países permite establecer estándares comunes, evitar vacíos regulatorios y reducir el riesgo de una carrera hacia el mínimo, donde las empresas se trasladan a jurisdicciones con regulaciones más laxas. Sin embargo, lograr acuerdos internacionales no es fácil. Los países tienen diferentes prioridades, valores y niveles de desarrollo tecnológico. Además, la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento estratégico en la competencia global. Esto puede dificultar la cooperación, ya que los países buscan mantener ventajas competitivas. Aún así, existen iniciativas para promover el diálogo y la colaboración en temas como la ética, la seguridad y la transparencia. La transparencia es, de hecho, uno de los pilares de la gobernanza. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser, en la medida de lo posible, comprensibles y auditables. Esto no significa que todos los detalles técnicos deban ser públicos, pero sí que las decisiones que afectan a las personas puedan ser explicadas. La transparencia permite la rendición de cuentas. Si un sistema toma una decisión injusta, debe ser posible identificar por qué ocurrió y quién es responsable. Esto nos lleva a otro concepto fundamental, la responsabilidad. En el contexto de la inteligencia artificial, la responsabilidad puede ser difusa. Un sistema puede ser diseñado por una empresa, implementado por otra y utilizado por una tercera. Si algo sale mal, ¿quién responde? Este problema ha llevado a debates sobre la necesidad de definir claramente las responsabilidades en cada etapa del ciclo de vida del sistema. Algunos marcos regulatorios proponen que la responsabilidad recaiga en quienes tienen mayor control sobre el sistema. Otros sugieren enfoques más distribuidos. En cualquier caso, es esencial evitar situaciones en las que nadie asuma la responsabilidad. La gobernanza también implica evaluación y auditoría. Antes de implementar un sistema de inteligencia artificial, especialmente en contextos de alto riesgo, es importante evaluar su impacto. Esto puede incluir análisis de sesgos, pruebas de seguridad y revisiones éticas. Las auditorías pueden ser internas o externas, y su objetivo es garantizar que el sistema cumple con ciertos estándares. Además, la gobernanza debe ser dinámica. La inteligencia artificial evoluciona y las normas deben adaptarse. Esto requiere mecanismos de revisión periódica, aprendizaje continuo y capacidad de respuesta ante nuevos desafíos. Otro aspecto importante es la participación pública. La inteligencia artificial afecta a toda la sociedad, por lo que las decisiones sobre su regulación no deben limitarse a expertos o autoridades. Involucrar a la ciudadanía permite incorporar diferentes perspectivas, aumentar la legitimidad de las normas y fomentar una mayor comprensión de la tecnología. La educación juega aquí un papel crucial. Para participar de manera informada, las personas deben tener un conocimiento básico de cómo funciona la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones. Esto no significa que todos deban ser expertos, pero sí que puedan comprender los aspectos fundamentales. La gobernanza de la inteligencia artificial también debe considerar la equidad global. No todos los países tienen el mismo acceso a recursos tecnológicos, datos o talento. Existe el riesgo de que la inteligencia artificial amplíe las desigualdades entre regiones. Por eso, algunos enfoques promueven la cooperación internacional para compartir beneficios y capacidades.
En este contexto, surge una pregunta más profunda: ¿qué valores deben guiar la inteligencia artificial a nivel global? Diferentes culturas pueden tener distintas prioridades. Algunas pueden enfatizar la privacidad, otras la seguridad, otras la eficiencia. La gobernanza debe encontrar formas de respetar esta diversidad sin comprometer principios fundamentales. En última instancia, la regulación y la gobernanza de la inteligencia artificial no son solo cuestiones técnicas o legales. Son expresiones de decisiones colectivas sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Definir las reglas para la inteligencia artificial es, en cierto sentido, definir las reglas para una parte creciente de nuestra vida. A lo largo de este video hemos visto que la gobernanza de la inteligencia artificial es un proceso complejo que involucra múltiples actores, niveles y dimensiones. No existe una solución única ni definitiva. Es un campo en evolución que requiere experimentación, diálogo y adaptación. Sin embargo, hay una idea que atraviesa todos estos esfuerzos: la necesidad de equilibrar poder y responsabilidad. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, y como toda herramienta poderosa, debe ser utilizada con cuidado. Regular no significa detener el progreso, sino orientarlo. Gobernar no significa controlar cada detalle, sino establecer marcos que permitan la innovación dentro de límites seguros y justos. Porque, al final, la inteligencia artificial no se gobierna sola. Somos nosotros quienes decidimos cómo se desarrolla, cómo se utiliza y qué papel juega en nuestras vidas. Y en esa decisión colectiva se encuentra el verdadero núcleo de la gobernanza: no solo establecer reglas para las máquinas, sino definir, como sociedad, el rumbo que queremos seguir en esta nueva era tecnológica.